Los principales cambios, o por lo menos un cambio muy interesante que nadie le va a dar mayor importancia, pero por ejemplo se modificó el 75 del Código Civil y Comercial para incorporar un domicilio electrónico. Esto que no parece tan importante y que el artículo dicen podrán, con lo cual no es obligatorio, es muy útil porque hay una serie de notificaciones que hoy debían hacerse por carta documento, por nota, que se van a hacer mediante un correo electrónico, con lo cual en la diaria de las administraciones, en la diaria en la relación locador y locatario, va a ser algo que va a aceitar bastante las cosas. Lo más importante de todo esto, el cambio más importante, y que creo que sinceramente genera un perjuicio, no un beneficio, es que se llevó a 3 años para todas las locaciones, tanto vivienda como comercial. Obviamente están exceptuados lo que es sede de embajada, lo que son los temporarios, pero digamos, locación de vivienda y locación comercial, el mínimo legal se subió a 3 años. Era 2, pero antes de la última reforma del código, era 3 para comercial, 2 para vivienda. O sea, no se entiende por ahí el mismo diputado o senador que votó que se baje todo a 2, ahora vota que se suba todo a 3. Hoy el mínimo legal de locación de vivienda o comercial pasa a ser 3 años, una vez que esté publicada la ley y a partir del día siguiente, porque la ley establece que a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial se encuentra vigente. Reitero, hasta hace un rato no estaba publicada. Después, por ejemplo, algo que también, si bien en algunos casos va a generar conflicto, pero creo que va a ser útil, es la reforma en 1201, que establece que el locatario, en caso de reparaciones urgentes, puede intimar al locador y si en 24 horas no se efectuó la reparación, la hace él a costo del locador. O sea, hace la reparación, presenta la factura y después se presenta al locador y se tiene que hacer cargo. Obviamente esa factura tendrá que ser algo lógico, porque si a lo mejor lo urgente era cambiar un flexible y por cambiar un flexible la factura es de 5.000, 6.000 pesos y ahí va a haber complicaciones. Pero mientras sea algo lógico, va a ser mucho más rápido esto en caso de reparaciones urgentes. Y en las no urgentes establece la misma metodología pero con un plazo de 10 días. Que si el locador no responde o no la realiza, ya hace el locatario a cargo del locador. Después, con respecto al 1221 que establecía la rescisión de los contratos, recordemos que el contrato se puede rescindir a partir de los 6 meses. Si se rescinde durante el primer año se abona un mes de alquiler. El código decía a partir de ahí durante el primer año un mes y medio de alquiler, durante el segundo un mes, ahora va a ser primero un mes y medio, segundo y tercero un mes. El último alquiler de vengado, ¿no? Pero incorpora para la vivienda, algo muy importante, el preaviso se había dejado liberado en la última reforma, se estaba aplicando en general un mes. Ahora el código, esta ley, lo vuelve a llevar a un mes. O sea, el preaviso de rescisión es un mes. Pero ¿qué ocurre? Si en el caso de vivienda, únicamente vivienda, el locatario notifica con 3 meses de anticipación al locador o al propietario, se rescinde sin abonar indemnización. Es decir, el locatario avisa un mes antes, abona un mes y medio o un mes, avisa con 3 meses, no abona indemnización. Únicamente para vivienda, ¿no? Esto que quede claro. Después también estableció en la reforma en 1531 que los honorarios están a cargo de ambas partes, salvo que se pacte lo contrario. O sea, si no se pacta nada de lo contrario, en el momento de la reserva, cuando interviene un corredor inmobiliario, los honorarios están a cargo de ambas partes, y en la reserva se pacta lo contrario, están a cargo de la parte que se pacte. Y también establece que únicamente puede cobrar honorarios un profesional matriculado de acuerdo a lo que establece cada jurisdicción. En el ámbito de la provincia de Córdoba, únicamente los corredores inmobiliarios, ley 9445. Por otro lado, también el artículo 14 de la ley, que esto es lo que no va a ir en el Código Civil, porque no reforman ni modifican ningún artículo, queda como 14 de esta ley, establece que los contratos de alquiler quedan exentos del único artículo que quedaba vigente de la ley de convertibilidad, que era el que prohibía la indexación. O sea, por eso no se podían indexar y se escalonaban. A partir de ahora se pueden indexar. De lo que es comercial, la ley no dice nada, pero de lo que es vivienda, establece que va a poder reformarse una vez por año y se va a aplicar un ajuste utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precio del consumidor y el RIPTE, que es el promedio de la remuneración de los trabajadores del Estado. Esto yo en su momento lo debatí bastante con la gente de inquilinos. Si tomamos, por ejemplo, el año pasado, donde el incremento promedio que se aplicaba en los contratos era del 30, del 32, como mucho un 34% anual, porque era un semestral de entre 15 al 17, si aplicáramos este índice hubiera dado un 47.
O sea, nosotros sostenemos que ese artículo es nocivo para el inquilino. Igual que se lleve a 3 años, consideramos que perjudica al locador de vivienda, no al comercial. Para el comercial me parece mucho mejor 3 años por una cuestión de que recupero de inversión, en 3 años se realiza mejor. Pero el de vivienda, ¿qué ocurre? Córdoba tiene una política hace muchos años, que es política de Estado, de una exención del sellado de locación. Todos sabemos que los alquileres llevan un sellado, los contratos en general llevan un sellado. Ese sellado exento tiene una base imponible hasta la cual está exento. A partir de hoy, todos los contratos que hubieran estado exentos si se hace por 2 años, o la gran mayoría de los que hubieran estado exentos, al llevarlo a 3 años van a tener que tributar ese sellado. Entonces va a tener un costo asociado el inquilino que antes no tenía. Esto fue uno de los planteos principales con el cual nosotros argumentamos hasta 3 años. No fue tomado por los legisladores, ni por diputados, ni por senadores, porque muchas provincias no tienen esta realidad. Y muchas veces recordemos que las leyes se hacen únicamente pensando en Cava. Hemos ido hablando sobre los principales puntos que regulan ambas cosas y lo que es exclusivo para vivienda. Pero hay algo que es nada más para habitacional, que no tocamos, que es la reforma del 1196, que establece que cuando en los casos de alquiler habitacional no puede exigirse al locatario alquileres anticipados por más de un mes. Es el alquiler que vos abonás cuando entrás, el alquiler a cuenta, que siempre es del mes en curso, siempre es un mes. Depósito equivalente a más de un mes. En nuestra localidad en general se aplica un mes de depósito, en Córdoba o en otras ciudades no se aplica, pero en la práctica es siempre un mes. Y ese depósito, en el caso de la vivienda, cuando termina la locación debe devolverse actualizado. Por decir, vos hiciste un depósito de 10, terminaste pagando 15, te lo tienen que devolver sobre eso, ya sea bien computándolo como último alquiler o devolviendo el dinero. Y si hay deuda de impuestos o si hay deuda de servicios, se puede retener de dicho importe. No se puede exigir en el caso de locación habitacional el pago de llave, reitero, en caso de locación habitacional, y firma de pagarés, por ejemplo, pagaré de garantía o algo más. Y respecto a las garantías, también establece que en el caso del habitacional, en caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías. Esto también es una redacción que, si se aplicara textual, complicaría a muchos locatarios porque lo obligaría a presentar 2 garantías, con lo cual generalmente se pide una. Y esas 2 garantías son título de propiedad inmueble, o sea, de un tercero, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, que es la garantía que se aplica usualmente cuando viene un tercero con recibo de sueldo, y garantía personal del locatario con recibo de sueldo. Esto es algo nuevo porque hasta ahora no se tomaba el propio locatario como garante. Las primeras que te enumeré no pueden ser superiores a 5 veces el alquiler, o sea, un alquiler de 10.000 pesos no podríamos pedir garantía por más de 50, pero la última puede ser hasta 10 veces superior. O sea, si el locatario presenta su recibo de sueldo, es un alquiler de 10.000 pesos, se debería cobrar 100.000, con lo cual es muy difícil que esto aplique, ¿no? Esos serían los principales cambios, y se establece además algo que también es en vivienda, se incorpora el 1221 bis, que 3 meses previos a finalizar la locación, reitero, de vivienda, cualquiera de las partes notifica a la otra para en un plazo de 15 días acordar la renovación. Si no se acuerda, el locatario puede rescindir el contrato sin indemnización. Básicamente esos son los principales cambios, Karina, y otros, pero que son muy específicos respecto a lo que es el proceso judicial, respecto al desalojo, respecto a intimaciones. La ley también contempla una serie de normas para acceso a la vivienda, generar un programa de acceso a la vivienda, pero la diaria respecto a las locaciones, los principales cambios que van a haber dentro de unos días cuando esto esté en vigencia van a ser lo que enumeramos recién. ¿Consideran que era necesaria una actualización de la ley? El código está vigente de 2016 y ahí se modificó y se actualizaron varias cosas. Sin duda, como te decía, lo de las reformas va a evitar muchos inconvenientes que se generaban, lo del domicilio electrónico es provechoso, los de las garantías, si se hubiera redactado mejor, porque como está redactado me parece que no es beneficioso para el inquilino, si se aplicara a rajatabla, obviamente no lo vamos a aplicar a rajatabla, pero podría haberse redactado mejor y hubiera sido provechoso. Pero sinceramente, por ejemplo, el plazo a 3 años, independientemente de la realidad de Córdoba, donde ese inquilino ahora va a tener muy probablemente mayores gastos, en alquileres donde antes no tenía que pagar sellado, generalmente la experiencia nuestra, lo que nosotros vemos, es que hay muchos locatarios que para ellos 3 años va a ser mucho. Te digo más, una propuesta que nosotros hicimos en diputados fue
que se elimine, por ejemplo, la obligación en los habitacionales de pedir depósito, que en el habitacional no se pueda pedir depósito, que permitan pedir 2 garantías, que la cual la mayoría lo puede cumplir, que se quite el depósito y que en ese caso sea 2 años, fue algo que no receptaron. Pero me parece que va a haber ciertos inquilinos que les va a perjudicar tener que pagar a lo mejor una indemnización en el 3er año cuando se quieran ir, a no ser que puedan prever y notificar con 3 meses de anticipación, y en cuyo caso podrán irse. Sí considero que el tema de la indexación de los contratos para el caso de la vivienda puede llegar a ser perjudicial, porque si ese índice se mantiene como hasta ahora va a ser mayor, y si el Estado interviene en el índice, como también puede pasar, que sabemos que muchas veces el Estado interviene en los índices, va a generar que los propietarios retiren inmuebles del mercado. La realidad va a ser esa, porque cuando el propietario vea, claro, están tocando el índice y no me conviene, o sea, en ambos casos ese índice consideramos que va a ser negativo para el locatario si se mantiene como está, y si el Estado modifica de alguna forma y ese índice es menor que la inflación, los propietarios van a retirar inmuebles, con lo cual va a haber menos inmuebles en oferta y los valores van a subir. En general la ley la consideramos buena, no veo mayores inconvenientes más que los citados, pero podría haberse trabajado un poquito más y no sacarse con... la realidad es que no se sacó con apuro desde que se empezó a tratar, porque hace muchos años que se está tratando, pero el apuro surge en cada debate y después en el medio se olvidan de la ley hasta que se vuelve a tratar. Y sí, sinceramente el debate que dio senadores dejó muchísimo que desear, porque los que estamos en el tema nos hubiera gustado que haya debate y no lo que pasó.